seguidor, aprendiz, alumno, son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Estamos agradecidos con el Señor porque nos permite cerrar la tercera temporada de este proyecto que le denominamos El Discipulado. Si usted nos escucha por primera vez, ya llevamos 3 temporadas, estamos finalizando y ha sido toda una experiencia muy especial el poder sentarnos con el equipo de producción y que juntos podamos estudiar la Biblia. Tenemos otros programas de estudio bíblico producidos por la radio, solo que este proyecto es de forma diferente, porque ni un solo proyecto junta las voces, todas las voces de la radio para desarrollar un estudio bíblico como el que ya en 3 temporadas Dios nos ha permitido hacerlo. Y hoy tenemos el gusto de cerrarlo y esperar pues ya más adelante una 4ª temporada, el cual esperamos en Dios compartirla. Así que vamos a aprovechar el tiempo para introducir el estudio, el discipulado de esta fecha. Ya nuestras compañeras le van a saludar en un momento, están listas para entrarle porque debemos de ser muy diligentes con el tiempo, ya que este último programa nos vamos a dedicar a estudiar el salmo más largo. Vamos a estudiar 176 versículos. ¿Se pueden imaginar ustedes? Pues definitivamente en hora 30 minutos, ni en 2 horas, ni en 3 horas, ni en 4 horas tendríamos el tiempo para hacerlo. Así que vamos a hacer un estudio rápido, pero creo que muy sustancioso. Vamos entonces a empezarle a dar algunos datos y después del saludo de mis hermanas vamos a hacer una dinámica con ellas para ya meternos al estudio. Por ejemplo, la pregunta del caso que siempre aperturamos es: ¿quién escribió este salmo? Hemos descubierto en la 3ª temporada que David no es el único que escribe los salmos, es el que más escribe, pero no es el único. Hemos visto salmos de Salomón, salmos de Asaf, salmos de Coré, de sus hijos de Coré, salmos de Moisés, entre varios. De hecho, hoy traigo esta inquietud del Salmo 119, porque comúnmente se le atribuye a David el Salmo. De hecho, quiero decirles que el Salmo 119 está dentro de los salmos anónimos, porque no logran ponerse de acuerdo quién los escribió. Unos dicen David, apuntan a David, pero hay una teoría o una opinión que me inquieta mucho a mí, porque hay alguien que cita a 2 siervos del Señor y le atribuyen a estos participación, sea uno o sea otro. ¿De quién estoy hablando? De Esdras. Y el otro es Daniel. Y las razones por las cuales los eruditos le atribuyen o a Esdras o a Daniel la autoría del Salmo 119 es por el contenido del Salmo. Este Salmo solo tiene una referencia, por eso es fácil estudiarlo. Este Salmo nos habla de la palabra de Dios, de principio a fin. Los 176 versos se enfocan en la palabra de Dios. Y los eruditos que nos comentan de que uno de sus posibles escritores, que no sea David,
Esdras puede ser uno de ellos, es porque no hay alguien tan apasionado y que maneje las escrituras como el sacerdote Esdras. Tendríamos que leer el libro de Esdras para poder entender. De hecho, en uno de sus capítulos contiene el capítulo, hablo de Esdras, el capítulo donde él se para delante del pueblo y les lee las escrituras con tal elocuencia que los hace llorar. Léanlo, investíguenlo. En el libro de Esdras, en alguno de sus capítulos está. Y Esdras maneja las escrituras de una manera tan apropiada que es por eso que los exégetas y eruditos le atribuyen a Esdras el Salmo 119. Otro que le atribuyen el Salmo 119 es a Daniel. ¿Se pueden imaginar ustedes? Daniel, y no está tan lejos de la realidad, porque Daniel, ¿cuál fue el calificativo que los babilonios le dieron a Daniel? Un joven que trascendía con tal inteligencia que manejaba todas las ciencias, incluyendo las profecías, y es por eso que los exégetas le atribuyen a Daniel una posible autoría del Salmo 119. Y es que cuando leemos todo el Salmo, es tan profundo y es tan exacto que solo aquel que ha tenido la experiencia de un tal acercamiento a las Escrituras, como lo tuvo Esdras, como lo tuvo Daniel o como lo tuvo David, aunque los exégetas le dan un pasito, 2 pasitos más a Esdras y a Daniel por el grado de inteligencia y cómo ellos dominaban las Escrituras, que a David. Entonces, ¿quién escribió? Por eso es que se mantiene anónimo. Unos dicen David, otros dicen Esdras, otros dicen Daniel. De tal manera que allá en el cielo sabremos la respuesta correcta. Cuando usted se encuentre a David, cuando usted se encuentre a Esdras o cuando usted se encuentre a Daniel, por favor, pregúntele, ¿escribiste el Salmo 119? Porque allá en Radio Vea escuché un programa que nos dijeron que probablemente tú escribiste este capítulo. Ok, entonces nosotros acá desde este micrófono le decimos que su escritor es anónimo. Contiene 176 versículos y su tema único, su tema principal es un salmo a la palabra del Señor. Vamos a una pequeña pausa y al regresar el saludo de nuestras compañeras que vamos a realizar una dinámica interesante. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Muy buenas tardes, querida audiencia. Buenas tardes, hermano Carlos, hermana Evelyn. Aquí estamos ya en este último episodio de Estudiando los Salmos y qué interesante va ya la introducción. La hora en la cual usted nos sintonice, muchísimas gracias por acompañarnos. Decir último discipulado de los Salmos es difícil, pero es muy alegre porque hemos aprendido bastante. Decir, es el último Salmo, el último programa del discipulado en el cual los Salmos, porque nos quedamos cortos, como hemos hablado, nos quedamos cortos, pero aprendimos bastante y esperamos que hoy en este Salmo tan largo aprendamos mucho más. Ahí está el saludo de nuestras compañeras. Entonces, no vamos a leerle los 176 versículos, vamos a leer alguno de los versículos y eso sí, vamos a hacerle a usted rápidamente un viaje para que usted sepa en sí qué habla el Salmo 119 y sus 176 versículos. Tengo 2 preguntas que quiero formularles a nuestras compañeras y a usted que está en casa, y si usted quiere participar de esta dinámica necesitará su Biblia. Así que vaya en estos segundos que le queremos dar, voy a hacer un par de preguntas que tienen que ver con el Salmo 119. Abra su Biblia en el Salmo 119 o encienda su dispositivo y si tiene ahí su Biblia,
Salmo 119 en la versión Reina y Valera. Escuche la primera pregunta y voy a escuchar a Evelyn y después a Esther en esta primera pregunta. La pregunta dice así: mencionemos 5 cosas que el autor del Salmo 119 dice acerca de la palabra de Dios que ésta puede hacer a quienes se exponen a ella. Voy a repetir la pregunta. Mencionemos algunas cosas que el salmista dice de la palabra de Dios en este salmo. Había que buscar en estos 176 versículos algunas cosas que el autor dice acerca de la palabra de Dios en relación a lo que ésta hace. Entonces, yo le pedí a nuestras compañeras que se pusieran a observar un poquito el Salmo 119 y que nos compartan sus respuestas. Empiezo entonces con Evelyn. Bueno, nos llena de gozo. Ok, nos llena de gozo. ¿Dónde dice que la palabra de Dios llena de gozo en este Salmo? En el verso 14. A ver, léelo por favor. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Cuando un cristiano se acerca a la palabra de Dios, genuinamente va a experimentar gozo. Vamos con Esther. Nos da sabiduría, Salmo 119, versículo 98. A ver, escuchamos. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Mire qué interesante. Aquel que se acerca a la palabra de Dios no solo tiene gozo, sino va a experimentar o va a sumar sabiduría. Esta sabiduría que aprendemos de la palabra no se aprende ni en la universidad, ni se aprende en el seminario. Es una experiencia personal que uno va aprendiendo. Vamos a otra. Bueno, nos hace aborrecer la hipocresía. A ver. En el verso 113 encontramos, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Ah, muy bien, miren, qué interesante. Fíjense, este ejercicio que estamos haciendo acá con el equipo es descubriendo lo que hace la palabra. Nos da gozo, nos da sabiduría, y esto que seleccionó Evelyn es interesante porque normalmente hay un mal hábito en el ser humano que, pues, un error que uno puede cometer es no decir la verdad o falsear la verdad. Cuando uno falsea la verdad, no solo cae en una mentira, sino cae en una hipocresía. Entonces, la palabra de Dios lo que provoca en nosotros es evitar caer en ese mal hábito, es decir, abordar las cosas con la verdad. Y eso solo lo puede hacer la palabra de Dios. Descubramos una cuarta. Nos aparta del mal camino, del camino de la mentira. Muy bien. 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Eso es lo que hace la palabra. Si usted alguna vez se ha preguntado, hermano, ¿cómo puedo yo alejarme de los malos caminos? Ahí está, elemental. Necesita acercarse a la palabra de Dios. ¿Una más? Nos reanima, nos vivifica, porque en el verso 25 nos dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Esta parte es bien clara. Cuando uno se siente desanimado por X razón y quiere volver a recargar baterías, no necesita ir a la tienda e ir a comprar esos energizantes, porque dicen que el tomar esos energizantes le devuelve a uno la energía, la vivacidad. Así dicen, yo no lo he hecho, pero es muy común ver cómo, por ejemplo, las personas que están desveladas, están decaídas por el mismo cansancio físico, buscan esos energizantes y se lo toman
y bueno, no sé si realmente da efecto. Pero lo que quiero decirles es que la palabra de Dios es el energizante. Aquel que se siente desanimado debería de buscar la palabra, acercarse a la palabra, y esta lo que va a provocar es ese ánimo que probablemente hemos perdido por el desgaste de un problema, por el desgaste de una situación que se está enfrentando. Vaya tomando nota. Mire, ya estamos descubriendo qué es lo que hace la palabra según el Salmo 119. Vamos con otra. Nos hace reflexionar sobre nuestros motivos, actitudes y nos revela lo que hay realmente en nuestro corazón. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Claro, ahí está esa última frase. Es como es luz, ilumina. La luz lo que hace es develar lo que está alrededor nuestro. Y como bien lo dice Esther, a veces uno dice, ¿qué será que no me entiendo a mí mismo? O no me entienden. Pues hay algo que conocer. ¿Y cómo puedo yo entenderme? ¿Cómo puedo yo conocerme? Cuando me voy a la palabra de Dios. Y esto me recuerda lo que Pablo escribió de la misma palabra de Dios, que es como un espejo. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios es cuando uno va al espejo. Y naturalmente, ¿qué sucede cuando uno va al espejo? Uno ve lo que realmente es. Y uno, ay, no, dice uno, no me peiné. Lo está viendo. Y entonces uno ya puede corregir eso. O no me gusta esta manchita, me voy a empezar a echar una cremita. Lo está corrigiendo. Así sucede, esa es la experiencia del cristiano cuando deja que la luz de la palabra le alumbre. Entonces dice, ay, yo no me había dado cuenta de esto. Y lo puede corregir. Falta una, ¿verdad? Vamos con esta. Nos aparta del mal camino. En el verso 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Bueno, he escuchado siempre esta necesidad de a veces padres de familia que dice, hermano, ¿cómo puedo corregir a mi hijo? Está en malos caminos. Su hijo necesita la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice el Salmo 119. Verso 101. Ahí está. Vamos con este último ejercicio, después nos vamos a una pausa. No tengo otro. ¿Ya no? Perdón. Entonces vamos a la pausa y al regresar vamos a hacer otra dinámica con nuestras hermanas. Solo estamos calentando motores aquí, todavía nos falta un buen tramo. Estamos estudiando el último episodio de Entendiendo los Salmos, el Salmo 119. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Gracias por estar con nosotros. Acabamos de hacer una dinámica rápida con Esther y con Evelyn y solo descubrimos algunos puntos. Se los vamos a repetir en este momento. ¿Qué es lo que la palabra de Dios puede hacer, puede provocar con aquella persona que la busca, con aquella persona que se acerca a ella? Evelyn nos compartió que puede, 1, nos llena de gozo. 2, nos hace aborrecer la hipocresía. Siguiente, nos aparta del mal camino. Nos reanima. Nos reanima. Y Esther nos expuso sabiduría, visión, entendimiento, protección del pecado, de los caminos de mentira, y nos hace reflexionar lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Esos aspectos que usted acaba de escuchar son poquitos a lo mucho más que la palabra de Dios hace. Vamos a la siguiente dinámica, que sería la siguiente. Le he pedido a nuestras compañeras que observen el Salmo 119 y mencionen algunas cosas que pide, que el salmista, que el autor le está pidiendo a Dios en este salmo. No olvide que este salmo es un salmo centrado 100% en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le está pidiendo el salmista a Dios que haga en favor de él? Empecemos ahora con Esther.
Verso 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Enseñanza de sus caminos y de su palabra. La palabra de Dios tiene una peculiaridad y es enseñarnos. Enseñarnos. Vamos a la siguiente con Evelyn. Me pide que le abra los ojos. En el verso 18 encontramos donde dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Qué especial esto, miren. Por un lado, nos enseña y por otro lado, nos abre los ojos. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Muchas veces tratamos con buenas intenciones como padres, tratar de enseñarle o abrirle los ojos a nuestros hijos, pero no usamos la palabra. Si usáramos la palabra y menos nuestro hígado, menos nuestra ira, menos nuestro descontento, y tuviéramos un versículo de la palabra, pudiéramos ser buenos maestros y buenos psicólogos. Porque un psicólogo para eso está. Un psicólogo nos lleva a la reflexión. Mire, esto es lo que está pasando. Bueno, sigamos descubriendo qué más hace la palabra. Nos guía. A ver. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad, guianza. Todos hemos dicho, ay, no sé qué hacer, qué decisión tomar. Y es la 1 a.m. y no puedo llamar al pastor. Que pobrecito está durmiendo y no lo vamos a despertar. O es un día de feriado, o él se fue de viaje y no lo puedo llamar. ¿Qué hago? Vaya al verdadero guía. ¿A dónde tiene que ir? A la palabra. Vamos con lo siguiente. Que lo aparte de las mentiras. El verso 29, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Vacuna contra el que tiene el mal hábito de ser mentiroso. ¿Cómo nos quitamos ese mal hábito? La palabra. Razón tuvo Jesús de decir que la palabra es agua que limpia. Por cierto, en paréntesis, estamos en una serie, en un programa de madrugada con la Voz Evangélica de América, que estamos viendo la vida de Abraham. Y estudiando allí, descubro que Abraham al inicio luchó contra muchas cosas, porque él no conocía a Dios. Y una de las cosas que él luchó fue con la mentira. Abraham padecía de la mentira, pero no con esa mala intención de engañar a alguien, sino la mentira para defenderse. Cuando él se sintió amenazado, cuando fue a Egipto a causa de la hambruna, y él vio ahí al panorama social, él dijo, como su esposa era muy bella, dijo, van a ver tu belleza, y si descubren que yo soy tu esposo, me van a matar para quedarte contigo. Digamos que no eres mi esposa, digamos que eres mi hermana. Bueno, tienen que leer o tienen que seguir el programa de la madrugada. Entonces, hay muchos que batallan con las mentiras. Cuando tienen que hablar la verdad, lo primero que hacen es decir una mentira. Porque quizás se ponen muy nerviosos, quizás temen ser regañados, excluidos, qué sé yo. Y ¡pum! Tiramos la mentira. Y después nos sentimos mal, ¿verdad? No dije la verdad. Entonces, ¿cómo poder trabajar eso en el corazón de una persona que lucha contra la mentira? Aquí está la inyección. La palabra de Dios. Vamos una más con Esther. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Entendimiento, hermanos. Miren, el tema del entendimiento, de la sabiduría en la palabra, Santiago lo define muy, pero muy bien. Santiago nos describe que hay varios tipos de sabiduría. Hay sabiduría natural, hay sabiduría animal, así lo dice. Hay sabiduría satánica y hay sabiduría
divina. 4 tipos de sabiduría. Lean. Porque Santiago dice, el que esté falto de sabiduría, que la pida. Y por eso explica eso. Entonces, cuando vemos en el Salmo 119 que una de las funciones de la palabra de Dios es darnos conocimiento y sabiduría, no se está refiriendo a leer un libro. Miren, yo no estoy en contra de leer libros cristianos. Leo libros cristianos, muchos libros cristianos. Pero esos son comentarios, experiencias de una persona, que pueden ser muy motivantes, muy bonitos, que pueden dar pie a que yo me interese por buscar un tema. Pero cuando yo me acerco a la palabra, ahí es palabra mayor, porque ahí estoy extrayendo del corazón de Dios, de su sabiduría. Esa es la experiencia de acercarnos a la palabra de Dios. Una última con Evelyn. Misericordia. En el verso 132 nos dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Otra vez, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Aquí, la acción de la palabra es que la palabra nos observa. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, yo aprendí un concepto de la Biblia que transformó mi forma de pensar. No es lo mismo que yo me acerque a la Biblia que la Biblia se acerque a mí. Cuando yo dije, bueno, está interesante esto, ¿y cómo está eso? Entonces el maestro dijo, cuando usted se sienta un domingo, un día entre semana, en una reunión, en un discipulado, en un programa de radio, y escucha una enseñanza, usted está dejando que la Biblia se acerque a usted. Pero cuando sin que lo convoquen, sin que le digan, mañana hay discipulado, mañana va a ir al culto, y usted voluntariamente toma la Biblia, usted se está acercando a la palabra. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Que una de las funciones de la palabra es mirarme. En otras palabras, confrontarme. La experiencia que tiene toda persona cuando se acerca a la palabra con honestidad es que la palabra lo va a mirar y a veces nos va a hacer ojitos bonitos. Nos va a decir, bien hecho, vas bien, nos va a ver bien. Pero a veces nos va a hacer una mirada así de, estás mal, man. ¿Qué te pasó? Esa es la peculiaridad de la palabra. La palabra nos observa, porque es la palabra de Dios. Vamos a otra pequeña pausa y vamos a retornar a cerrar este punto de la dinámica. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando El Discipulado. Les pedí a Esther y a Evelyn que pudieran de una u otra manera observar el Salmo 119 y yo les voy a pedir ahora que me compartan de los 176 versículos que contienen, que nos lean un versículo que a ellas les haya gustado, les haya inquietado, les haya impactado. Voy con él. El verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué te llamó la atención? Bueno, porque en donde es donde atesoramos más las cosas, donde debemos guardar lo que a nosotros nos sirve o nos va a servir o nos gusta, es en nuestro corazón. Por eso me gusta este verso que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gracias, vamos con Esther. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino?
con guardar tu palabra. Me gusta porque obviamente tenemos que guardar la palabra del Señor para tener éxito en nuestra vida, y también porque fue uno de los primeros versículos o textos que aprendimos de niños. Sí, cierto, ese es un clásico, ¿verdad? Un clásico que se le predica a la juventud. Significa, miren hermanos, es que dicen los jóvenes, y un día lo dije, y lo pensé, es que la Biblia es aburrida. No, eso es mentira, porque la experiencia del autor del Salmo 19 le está hablando a los jóvenes. Un joven que se acerca a la palabra, si se acerca con un corazón sincero, honesto, la palabra se va a encargar de abrazarlo y de recibirle. Todo es que, pues lo busque sinceramente. Entonces no es que la Biblia es para viejitos. ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Ya? No, la Biblia es para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos, para todos. Así que ahí está un buen punto para quitar esa predisposición que a veces los adolescentes, los jóvenes tienen que, no, es que la Biblia es para, ya es un libro anticuado. No, si nos está escuchando algún joven, no sabes de lo que te estás perdiendo, porque ahí está el tesoro de tu éxito en la vida. Bueno, por último, aquí ya no voy a hablar del Salmo 119 en el cierre de esta dinámica, sino voy a pedirle a nuestras hermanas, porque ¿qué parte de la palabra de Dios es importante? ¿Será que solo el Salmo 119 porque se centra solo en la palabra? No. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 es la palabra de Dios y toda es importante. En la experiencia de Esther, ¿qué pasaje bíblico ha marcado tu Biblia? Puede ser algo del Antiguo Testamento, algo del Nuevo Testamento. Compártenos un poquito tu texto favorito. Bueno, es un salmo. Salmo 28, 6 y 7. Dice: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Me encanta mucho esto porque él es nuestra fortaleza, él es nuestro escudo, y porque en nuestra iglesia se entona este canto. Ok. Así literalmente. Ok. Como está en el Salmo. Si estuviéramos en el programa de la tarde de día miércoles, te pediría que lo cantaras. Vamos con Evelyn. ¿Cuál ha sido el texto guía, el texto que ha marcado la vida de Evelyn? Bueno, el texto que a mí me encanta y llena mi vida y he hablado en muchos momentos es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hace algunos años mi vida tuvo un cambio radical, pero totalmente que yo misma pensaba, yo no puedo. Voces me decían también, tú no puedes, tú no lo vas a lograr, pero me aferré mucho a esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso en mis años en cabina, cuando comencé el micrófono, yo no éramos tan amigos, ¿verdad? Solo mirar el micrófono yo empezaba a temblar y a sudar demasiado. Y este versículo me ayudó mucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. ¿Y el suyo, estimado oyente, cuál es el texto insigne, el texto que nunca falta en su oración, en su alabanza, en sus dichos, en sus palabras, para usted, para otros? Yo sé que lo tiene. ¿Eso de dónde viene? De la palabra de Dios. La palabra de Dios es una bendición. Para cerrar este segmento y entrar al estudio, pues quiero decirles que uno de los mayores desafíos para la cristiandad, por lo menos en América Latina, ¿saben cuál es? En darle importancia a la palabra de Dios. En todos los matices que hay. Por ejemplo, hay personas que no le dan la importancia a la palabra de Dios, que no la leen.
¿Por qué? ¿Qué será que no leen las Escrituras? ¿Porque no le han dado todavía? ¿No le han encontrado el sentido trascendental que es ella? ¿Por qué no la leerán? Porque tal vez su experiencia con ella no es todavía algo que se han apropiado, no sea una vivencia. Y las razones, escuchen bien, ¿cuáles las 2 razones poderosas por qué una persona, un cristiano, no puede darle importancia a la palabra de Dios? Número 1, por la religiosidad. Y número 2, por la cultura. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios religiosamente, lo único que va a ver uno es papel. O en estos casos modernos que ya se utilizan dispositivos para leer la Biblia, solo va a encontrar un montón de información. Cuando yo percibo eso de la palabra, es porque realmente tengo un conflicto de fe. Todavía no confío que ella sea la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser una relación como la relación que llevo con Cristo. El día que yo estuve convencido que solo Jesús me podía salvar, ahí yo lo acepté. Mientras yo no estoy convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pues yo lo escucho y me gusta leer de Él y me gusta oír sus mensajes, pero eso de aceptar, no. Mis oídos son muy religiosos. Esa es una de las razones por las cuales muchos cristianos les cuesta acercarse a la palabra, porque no le dan la importancia, no han encontrado la experiencia vívida de lo que ella puede hacer en la vida de una persona. Y le dije, la otra razón es la cultura. ¿Por qué? Porque piensan de que hay otras formas de encontrar sabiduría, hay otras formas de encontrar todo lo que nuestras hermanas nos comentaron en su opinión y en su investigación, de encontrar ánimo, de encontrar consuelo, de encontrar guianza. Mire, yo prefiero invertir a un buen consejero. Yo voy mejor a un consejero financiero. Hermanos, en la palabra encontramos todos los temas. Todos, absolutamente todos, hasta los que usted cree que no están, ahí están. Es importante vencer esos marcos religiosos y culturales y ver la Biblia como la palabra de Dios. Así que les animo a que juntos nos acerquemos a ella. Vamos a descubrir generalidades de este salmo. Hay 3 cosas bien interesantes de este salmo. El Salmo 119, en primer lugar, es un salmo muy didáctico. ¿Qué significa eso? Que nos enseña mucho. Por eso lo que Evelyn y Esther nos regalaron en la dinámica anterior nos da la pauta de cómo es que uno va entendiendo precisamente el hecho de cómo la Biblia es tan práctica y lo que es para nosotros. Usted hoy aprendió por lo menos que la Biblia es guía, la Biblia enseña, la Biblia anima, la Biblia nos confronta. Y solo con leer el Salmo 119 uno aprende esa verdad. Porque es un salmo didáctico. Imagínese usted cuando iba a la escuela, usted tenía que sentarse y tenía que tener un maestro y el maestro tenía, bueno, le voy a enseñar la suma. Si tenemos una manzana y le agregamos otra manzana, ¿cuántas manzanas hay? Y entonces empezaba el análisis del estudiante y decía, 2 manzanas, muy bien. Eso es lo que hace la Biblia, eso es didáctica. La Biblia tan simplemente nos dice, si tú haces esto, te pasa esto. Si dejas de hacer esto, sucede esto.
Así es. Y el Salmo 119 tiene esa connotación de un maestro dando su clase y instruyendo en el ABC. No solo el Salmo 119 hablo, estoy hablando de la Biblia en general. La segunda característica del Salmo 119 es que este salmo nos hace una serie de afirmaciones para comprender la intención de la Biblia. La Biblia, desde una perspectiva literal, pues la consideran como el libro más vendido del mundo. En todo lugar se mueve la Biblia. Bueno, no en todo, la verdad es que no en todo. Si usted va a la China, ahí no permiten la Biblia. Si usted va a los países musulmanes, ahí es otro libro el que se mueve. Pero en los países donde el cristianismo es el fundamento, ahí la Biblia es uno de los libros más vendidos. Pero si yo sigo creyendo esto, entonces definitivamente no voy a procurar tener esa experiencia que ya les había dicho. Entonces, la Biblia nos orienta, no solo nos enseña, nos orienta. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar y orientar? Cuando uno enseña es porque no se sabe, ¿cierto? Cuando ustedes por primera vez escucharon sobre la multiplicación, esa fue una revelación para nosotros. No lo sabíamos multiplicar, solo sabíamos sumar, restar. Y alguien nos tuvo que enseñar, eso es enseñanza. Pero orientación es cuando ya sea algo, pero no me sale. No sé si me explico. Entonces viene el refuerzo. Eso significa orientar. Un refuerzo. Y el Salmo 119 nos lleva a esa experiencia de conocer la Biblia no solo como un maestro, sino la Biblia es un orientador, alguien que aunque ya pintemos canas, porque hay personas que creen que las canas son sabiduría, y tal vez sí, tal vez no. Yo lo único que sé que hay personas que llegan a su pelo a tener muchas canas y siguen cometiendo los mismos errores, ¿verdad? No son todos, pero lo fijo es que la palabra de Dios nos orienta. Y una tercera característica de este es que el Salmo 119 nos intenta proporcionar un intento de encontrar una forma de tener seguridad y plenitud. Por eso es que el Salmo 119 son afirmaciones, no existen preguntas, sino si hay preguntas, automáticamente vienen las respuestas, no se queda con las preguntas. ¿Por qué? Porque en esencia el Salmo 119 es una serie de afirmaciones, y si son afirmaciones es que son verdades absolutas. Miren qué interesante. Entonces, estoy hablando de las generalidades de los 176 versículos. Hay muchísimos más, pero nos está avanzando. Creo que esta última que voy a compartir es muy interesante y se las voy a leer porque pues explicarla solo así de memoria creo que me costaría mucho más. El Salmo 119 es un salmo que en la Biblia hebrea viene en 22 secciones. Y empieza con la misma letra hebrea. La primera sección empieza con la primera letra del alfabeto hebreo. Y en la segunda sección con la segunda letra y así sucesivamente. Este es un patrón que a lo largo de todo este Salmo 119 se da hasta completar todo el alfabeto hebreo en un orden
que sería 22 secciones, porque son 22 letras que conforman el alfabeto hebreo antiguo. Prácticamente entonces empieza con esas palabras Aif, Bit, ¿qué otras hay? Aleph, Bit, Gimel. Todas esas. Eso es como decir A, B, C, ¿ya? En equivalente a nuestro idioma. Pero aquí viene una dinámica que se da en este salmo. ¿Han escuchado ustedes acróstico? El acróstico es una expresión literaria de poesía donde uno va a formar frases con una letra. Por ejemplo, ahorita que estamos despidiendo el mes de la madre, es muy típico usar los acrósticos. Y uno dice, forme un poema con la palabra mamá. Y usted empieza su frase con la M. Y usted dice, muy bondadosa. Y después sigue la A, amorosa por siempre. Y después sigue la M, medita cada vez que me regaña. ¿Qué sé yo? Eso es un acróstico. Pues el Salmo 119 es un acróstico de la palabra de Dios partiendo del alfabeto hebreo. Por eso usted va a aparecer ahí, va a aparecer 22 secciones con unas palabras raras. Esas palabras raras son el alfabeto hebreo antiguo y esas 22 secciones es lo que el autor quiso plasmar acerca de la palabra. Muy bien, vamos a ir a una pausa y al retornar vamos a venir a hablar un poco sobre qué aprendemos del Salmo 119. En la ley de la siembra y la cosecha, también necesitamos aprender que la siembra determinará la cosecha. En la agricultura existe una ley que determina la cosecha. Esa ley tiene que ver con que del tamaño de la siembra será el tamaño de la cosecha. Nadie podrá esperar una cosecha numérica si su siembra fue escasa y pequeña. Y eso se convierte en un principio bíblico que se aplica en el reino de Dios. No podemos esperar grandes bendiciones, grandes cosechas, si nuestra siembra es escasa o nula. La buena semilla siempre fructificará, por eso siembra. ¿Ya tiene en su dispositivo móvil nuestra aplicación Radio Vea AM? Si no, descárguela ahora mismo. Lo único que tiene que hacer es escribirnos a nuestro WhatsApp 4235 7457 y enviar la palabra app. Y de vuelta le enviaremos un enlace donde con tan solo oprimirlo instalará en su dispositivo esta aplicación. No espere, hágalo ahora mismo. Mande la palabra app al 4235 7457 y comience a disfrutar la experiencia de la aplicación de Radio Vea AM. Otro principio más de la ley de la siembra y la cosecha es que es importante despertar nuestro espíritu. En Ageo 1:6 nos habla sobre una advertencia que el pueblo de Israel sembraba y no cosechaba, porque sembraban en lo que no producía o en el terreno que no daba cosecha. Nadie siembra sobre una alfombra o sobre concreto. Muchos se hallan sembrando en lo temporal, en lo terrenal, donde su semilla jamás producirá fruto. En los versículos 5 y 7 de Ageo 1 viene un reclamo de parte de Dios como consecuencia de eso. Así que Él les pide que reflexionen. En los versos 4 y 9 Israel había sembrado en sus casas, pero en la casa de Dios no había sembrado. Está bien tener lo mejor en su casa, pero también la casa de Dios necesita de su siembra. En el capítulo 2 de Ageo encontramos un despertar del pueblo.
porque Dios hace nuevas promesas. Dios renueva sus promesas y nos da nuevas cuando nos conectamos a su voluntad, cuando despertamos en ese sentir espiritual para agradarlo en todo. Que Dios despierte nuestro espíritu y a seguir sembrando, porque La buena semilla siempre fructificará, por eso siembra. Estamos compartiendo con ustedes el último programa de la tercera temporada de Entendiendo el Libro de los Salmos, o Entendiendo los Salmos sería más, para ser más puntual. Y hoy estamos con el Salmo más grande, el Salmo 119, 176 versículos. Fíjense que a lo largo de todos estos versículos de este Salmo hay 8 palabras que se repiten. ¿Cuáles son? La palabra ley, la palabra testimonio, precepto, estatuto, mandamiento, juicio, palabra y ordenanza. En otras palabras, ahorita las voy a repetir, esos son sinónimos de la Biblia. La Biblia es ley, la Biblia es testimonio, es precepto, es estatuto, es mandamiento, es juicio, es palabra y es ordenanza. Así que estos 176 versículos nos dan la oportunidad de conocer la Biblia en esas facetas. Ok. En el Salmo 119, para ir cerrando, y aquí vamos a ocupar todo nuestro tiempo hasta el final, hay 8 afirmaciones del autor. Si yo le preguntara a usted, defina a su esposo, estimada hermana, defina a su esposa, defina a sus padres, defina a sus hijos le van a decir 8 afirmaciones de lo que usted es, de su personalidad. El autor del Salmo 119 nos regala 8 afirmaciones de la palabra de Dios. Veámosla. Y listos ahí con la escritura para apuntar. La primera afirmación es que la palabra de Dios refleja el carácter de Dios. Y cuando hablamos del carácter de Dios nos estamos refiriendo a los atributos de Dios, que son los atributos de la misma escritura. Por ejemplo, vamos a leer 4 versículos y voy a pedirle aquí a mis compañeras que me ayuden. Veamos algunos atributos de Dios, que es igual a atributos de la palabra. Versículo 7, Evelyn. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Atributo de Dios, justo. Igual, atributo de la Biblia, justa. Vamos al verso 42, Esther. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Atributo de Dios, confiable. Atributo de la palabra, confiable. Dios no nos engaña, ni mucho menos su palabra. Siguiente atributo, verso 160, Evelyn. Y preparamos 160. El 86, Esther. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Aquí nos habla de que Dios es verdad. La palabra es verdad. El 86 y preparamos el 89. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Aquí pareciera ser una No, era 89. 80 y... ¿Leíste cuál? ¿86? Sí, el 86 Sí, ley. 86, sí. Ujú. Aquí no es que haya una repetición de lo anterior, porque una cosa es verdad y otra cosa es fidelidad. Y el 86 nos habla de otro atributo de Dios, que es la fidelidad. La palabra de Dios es fiel. 89. Para siempre, oh Jehová,
permanece tu palabra en los cielos. Ojo con esa expresión, para siempre permanece. Eso se llama no cambia. Y eso como atributo se llama inmutabilidad. Y eso pertenece a Dios y a su palabra. Verso 152, Esther, y 140. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Hace mucho que he entendido, para siempre tú los has establecido. Ahí habla de otro atributo de Dios y de su palabra, eternidad. Eternidad. Bueno, me estoy saltando uno, el 119-105, el tradicional del Salmo 119, que es otro atributo de Dios, luz. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Y, digámoslo así, qué casualidad, que también la palabra de Dios es luz. Ok, y por último, 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pureza es uno de los atributos de Dios, pura también es su palabra. De eso dentro de algunos, y así usted puede ir descubriendo a lo largo de los 176 versículos los atributos de Dios, que son los atributos también de la palabra, como número 1. Número 2, otra afirmación que el autor nos regala es que la palabra de Dios es la mejor forma en que nosotros podemos obtener consejo espiritual. Y es por medio de la aplicación de la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios a nuestro corazón. 2 versículos aquí que pediré a mis compañeras. Esther, verso 98, y Evelyn, verso 100. Póngale atención, porque estos 2 versos nos va a hablar de que la palabra de Dios trae consejo, pero en sí no solo trae consejo, sino es funcional si la aplicamos. Escuchen, verso 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Verso 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Ahí está. Noten que recibo el consejo y los aplico. Esa palabra guardar significa practicar. Note que es entonces que aquí el autor nos dice que una de las formas de obtener consejo espiritual y poder aplicar a nuestra vida es a través de lo que recibimos de la palabra de Dios. Tercera afirmación, y pedirle a Esther que nos prepare el 105. La palabra de Dios, bueno, ese es el típico, no lo leamos para avanzar, pero solo la palabra de Dios es luz, porque estamos en un camino. No olvide que el cristianismo es figurado como un peregrinaje, y el peregrino camina y está caminando en un camino, y ese camino necesita luz, y esa luz la provoca la palabra de Dios. Cuarta afirmación. Hoy sí, Esther, el 140, por favor. La cuarta afirmación es: así como la plata ha sido refinada 7 veces, la palabra es pura, inherente en todo lo que dice. Escuchen. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Ahí está. La pureza no solo es un atributo de Dios, en el bloque anterior lo afirmamos, sino también la pureza habla de lo que el Señor está trabajando en nosotros. Hermanos, yo les recuerdo que nosotros todavía tenemos por ahí sucio nuestra ropa espiritual, y la lavadora de nuestra vida espiritual es la palabra de Dios. Quien no se mete a la palabra de Dios es como que usted prive de sus prendas, pocas o muchas de vestir, que vaya a la pila, a la lavadora, qué sé yo. Entonces necesitamos esa pureza. Quinta afirmación, y Evelyn prepara el 155. Aquí esta afirmación, escuchen, esta es intrascendental.
el autor nos dice que solo hay un camino para la salvación. Y este nos revela que la palabra de Dios es el camino para la salvación. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. ¿Ya lo veo? Creo que está claro, ¿verdad? ¿Cómo encontramos a Cristo? Dice, Pablo lo dijo de otra manera en Romanos 10. La fe es por el oír. ¿Y el oír? ¿Por qué? La palabra de Dios. ¿Por los coritos? No. ¿Por los testimonios? No, la fe por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es el camino a la salvación. Porque la palabra de Dios revela a Cristo. Y Cristo es el que nos lleva al Padre. Sexta afirmación. Aquí pediré a... ¿Dónde? Esther, verso 18 y Evelyn 130. Aquí la afirmación es que la palabra de Dios es una forma de confesar nuestra incapacidad o nuestra limitación ante la capacidad de Dios. Es decir, nosotros somos imperfectos ante un Dios perfecto y la palabra de Dios nos lleva a esa realidad. Escuchen estos dos versículos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Esa es nuestra incapacidad. Y si Él abre nuestros ojos, ¿qué vamos a ver? Las maravillas de Dios. Esa es la perfección de Dios. Versículo 130, por favor. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ahí está. El simple es nuestra incapacidad. Y la perfección es cuando nos hace entender. Y eso solo lo provoca la palabra de Dios. Dos más y con esto cerramos. La séptima afirmación, y preparamos, vamos a ver el 168 Esther y el 101 Evelyn. La séptima afirmación es que el salmista, el autor, deseaba con toda pasión obedecer la palabra de Dios. Ojo con esta afirmación que nos da. Necesitamos desear la palabra de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. La palabra es efectiva en solo aquellos que la desean. Aquí está la prueba. Vamos con Esther. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Vamos a tu verso, Evelyn. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Ambos versos, y hay otros más, es un gran listado que tengo acá, solo he tomado dos de cada afirmación, porque los 176 versículos respaldan y se distribuye estas 8 afirmaciones. Pero esta séptima afirmación nos habla cómo cuando hay un deseo profundo podemos salir de la imperfección. Y que solo conectados, agarrados de la palabra de Dios, podemos salir de eso. Ojo para aquellos, en una ocasión alguien me dijo, ¿cómo puedo dejar de pecar? ¿Se ha preguntado usted eso? Creo que todos nos hemos preguntado en algún momento en nuestras vidas. ¿Cómo puedo dejar de pecar? O una pregunta un poquito más difícil es, ¿cómo hago para dejar aquello que no puedo, aquellos pecados que no dejo de hacer? Porque hay gente que es consciente de que está en una condición, pero no pueden. No pueden. Han intentado. Aquí está. La palabra de Dios. Tienen que desear. Y eso nos habla de aquella escritura. Desead como niños recién nacidos. ¿Han escuchado ustedes a un niño recién nacido llorar? ¿Por qué creen que están llorando? Lloran por dos razones. Cuando están sucios. No, por tres. Cuando están sucios, cuando están enfermos
cuando tienen hambre. Entonces un niño recién nacido empieza a llorar y ahí va la figura cuando la mamá lo toma y le da su pecho y ahí está, deleitándose el muchachito, la muchachita, ¿verdad? Porque eso era lo que necesitaba. La pregunta es, ¿somos así con la palabra? O con estos calores que han habido y uno llega de su trabajo a casa y uno busca en el refrigerador un refresco o agua y la toma. Pregunto, ¿así somos con la palabra de Dios? Esa es la intención que tenemos cuando nos acercamos a ella. Bueno, cada quien tiene la respuesta. La última afirmación. Verso 14, quien corresponda, y 127, el otro verso. La octava afirmación es que la palabra de Dios es una ayuda para volver de las actividades varias y desear las cosas que tienen valor. Escuchen esto que vamos nos van a hacer favor de leer. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Qué lindo esto. Aquí nos habla de la balanza, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, se goza, hoy es fin de mes, me pagaron. Y ahí está. Pero si no fuera fin de mes, están apáticos. Pero uno puede llegar a tal relación con la palabra de Dios que ya le paguen o no le paguen, si ya me acerqué y dejo que la palabra de Dios llegue a mi vida, eso es lo que me provoca estabilidad, ánimo y gozo. Tu versículo, por favor. 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Ahí está. Y miren qué casualidad, porque si hay algo, miren lo que voy a decir. A veces me meto en problemas, pero que no. No me voy a meter en problemas porque tengo argumento bíblico. Si hay algo que compite con la palabra de Dios, es el dinero. Hay gente que prefiere el dinero más que la palabra de Dios. De hecho, Jesús lo dijo. Cuando habló en la parábola del sembrador, él dijo, si no estoy mal, la semilla cae en pedregales. Empieza a salir la raíz, pero las piedras ahogan y no dejan que surja la planta. Y después la explica el Señor. Esas piedras son los afanes de las riquezas. Y entonces, como uno dice, ¿cómo el deseo de querer tener dinero puede ahogar la palabra? Así es, Jesús lo dijo. Por eso en Mateo 6 nos habla de ¿a quién van a amar? ¿A quién van a servir? ¿Le van a servir a Dios o van a servir a Mamón? Así dice el texto original, refiriéndose a las riquezas. Pero mucho tiempo antes que Jesús lo dijera, ya el salmista lo había dicho. Como que ese problema del dinero siempre ha sido la tendencia de toda la humanidad. De hecho, por dinero traicionaron a Jesús. Así que, hermanos, el dinero es un recurso, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Vamos a ir a una pausa y vamos a sacar algunas conclusiones y con esto cerraremos. Y vamos a invitarle a que ya usted haga planes para la cuarta temporada y vamos a compartir qué es lo que vamos a ver cuando lleguemos a la cuarta temporada. Retornamos. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente.
En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el discipulado. El Salmo 119 es un gran compendio de afirmaciones y testimonios sobre la importancia de la palabra escrita de Dios en nuestra vida. A cada paso que da el texto en este salmo va mostrándonos la variedad de formas cómo se puede entender el mensaje de Dios y nos anima permanentemente a obedecerla. Ojo con esto, no solo es enterarnos de qué nos está hablando y qué es lo que hace, sino de hacerlo, porque ese es el círculo virtuoso. Hay cristianos que están en un círculo vicioso, no en un círculo virtuoso de la palabra. A ver, les explico. Círculo, ¿qué les dije? Virtuoso y círculo vicioso, sí, ok. ¿Cuál es el círculo vicioso de la palabra? El círculo vicioso es cuando sé lo que la Biblia dice, pero no la practico. Círculo vicioso. Círculo virtuoso es sé lo que dice la palabra y la obedezco, la practico. Y Jesús lo dijo: aquel que oye y no hace la palabra, lo compararé a un hombre que construyó su casa sobre la arena. Ahí la levantó, feliz el tipo, y le cayeron los fuertes vientos, las tormentas y ¡puff! Hasta un canto creo que hay ahí de niños. Levanta tu casa sobre la roca. Se le cae la casa. ¿Por qué? Porque tuvo un círculo vicioso. Oyó, sabía, pero no hizo lo que la palabra de Dios le demandó. Y luego Jesús dice: pero aquel que oye y hace la palabra, lo voy a comparar con otro que construyó su casa, pero no la construyó sobre la arena, la construyó sobre la roca. Le vino el mismo viento, la misma tormenta, la misma tempestad que al otro, solo que el otro sí cayó, pero al que construyó su casa sobre la roca, no cayó. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios es un elemento fundamental para quienes quieren vivir en paz, en victoria, prósperos y preparándose para el futuro. ¿Cuánto usted está cercano a la palabra? Solo usted y Dios sabe. Yo no sé si usted es el tipo de personas que la palabra lo tiene que ir a buscar a usted, o usted va a buscar la palabra. Yo no lo sé. Recuérdense que ambas son importantes. No es lo mismo que usted escuche un mensaje en un púlpito a que usted solito se acerque a ella voluntariamente, disciplinadamente, con deseo, con hambre y deguste. Y antes de cederle la palabra a nuestras hermanas para sus conclusiones finales, quiero decirles que Radio Bea, con el afán de querer ayudarle a usted, promueve este tipo de programas. Pero hay un programa en especial que se transmite los fines de semana que tiene que ver con enseñarle a usted a estudiar la palabra. ¿Por qué se creó ese programa? Se llama El Rollo del Libro. Ese programa se creó para que usted aprenda por sí solo a estudiar con puntos bien básicos, son 4. Y usted los aprende, los ejercita, entonces ya solito usted puede. Tampoco le estoy diciendo que ya no va a necesitar de lo otro, no, para nada. Simplemente es que hay personas que dicen: ¿y cómo le hago para estudiar, hermano? Y tienen razón, nadie teológicamente hablando les ha dicho se hace así, se hace así. Pero hoy lo vimos, que la palabra de Dios es tan simple que ella solita enseña. Es la palabra de Dios.
Hermanos, ánimo, que este Salmo 119 sería un reto para usted que lo lea completo. No lo lea en un solo tirón porque creo que no va a completar. Vaya, como son 22 partes, tómese 22 días y vaya un día cada bloque. Son aproximadamente 2, 4, 6, 8, de 8 a 10 versículos por bloque, por ahí, más o menos. Y va a comprender lo que la palabra de Dios hace, lo que la palabra de Dios es. Y si usted comprende lo que la palabra de Dios hace y es, va a comprender lo que Dios hace y lo que Dios es. Queridas hermanas, momento para escuchar ahí su conclusión final y cerramos nuestro último discipulado. Comienzo con Evelyn. Permitamos al Señor que tome el control de nuestra vida. Deseemos leer la palabra de Dios como anhelamos algo terrenal. Aún estando cansados, leamos unos versos y poco a poco avanzaremos leyendo la palabra del Señor. Gracias, Esther. Guardar en nuestro corazón la palabra de Dios, pero no solo guardarla, obedecerla. Muy bien, ahí están entonces dos conclusiones. Creo que hoy estuvo bastante claro, muy simple, muy práctico. El Salmo, muy intimidante porque es muy grande, pero si se dan cuenta, se condensó de la manera que usted pudiera tenerlo. 2 puntos más antes de cerrar. Invitarles a usted que nos escucha a que vaya a nuestras redes sociales. Ahí está toda la serie, los 21 capítulos o 22, no recuerdo, de esta serie Entendiendo los Salmos, y va a encontrar todos los salmos estudiados. Vaya, repáselos, téngalos ahí en cuenta, tómelos en cuenta, búsquenos en YouTube, búsquenos en Facebook, ahí están los estudios. Y, si Dios lo quiere, si Dios lo permite, para la 4ª temporada, atención, tenemos ya la idea y el deseo de una nueva serie. La serie se va a llamar Las frases del apóstol Pablo. Las frases del apóstol Pablo. ¿Saben ustedes que Pablo tiene una serie de frases? Por ejemplo, voy a tomar el texto de Evelyn. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Eso es lo que vamos a estar estudiando. Pablo también dijo, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y yo sé que usted tiene varios dichos que Pablo citó, vamos a escoger algunos y esa será nuestra 4ª temporada. Espere los promocionales para la fecha de inicio de esta 4ª temporada, así que ahí les dejamos esa invitación. Que Dios les bendiga, de verdad. Ha sido una gran experiencia para nosotros el acercarnos a la palabra y en estos libros que leemos constantemente, principalmente a la hora de los cultos, siempre vamos a los salmos. Y como dije en el primer episodio, son los libros más leídos, textos más leídos, pero los menos entendidos. Solo los leemos por la lectura que nos asignan en los cultos, pero bueno, ahí dimos algunas ayudas. Gracias, hermanas Evelyn, Esther, y a usted quédese con la programación de Radio Vea y siempre invitados a seguirnos en las redes sociales de La Voz Evangélica de América, Radio Vea, hasta la 4ª temporada. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Vea.